SCP-237. Hombre hecho por sí mismo. Categoría: seguro. Descripción: SCP-237 es la designación colectiva de los restos de SCP-237-1 y el conjunto de instancias de SCP-237-2 que creó, antes de ser puesta bajo custodia de la Fundación. SCP-237-1 aparentaba ser un humano varón de etnia japonesa, con documentos de identidad falsificados indicando una edad de 24 años. Manifestaba la habilidad anómala de dotar a instancias de SCP-237-2 con sapiencia, sensoria y movilidad independiente. Las 16 instancias de SCP-237-2 son estatuillas de arcilla y poliuretano a las que se les dotó de manera anómala de conciencia, vista, oído y movilidad independiente gracias a SCP-237-1. 14 de esas instancias han mostrado la habilidad de hablar japonés. De esas 14, 3 también han mostrado la habilidad de hablar inglés. Durante su transporte al sitio 12 para su contención a largo plazo, SCP-237-1 colapsó abruptamente en varias docenas de lozas desconectadas de arcilla y resina de poliuretano, de composición similar a las instancias de SCP-237-2. Sin embargo, mientras que la mezcla de resina y arcilla en las instancias de SCP-237-2 es homogénea y sin particularidades, en SCP-237-1 la mezcla estaba moldeada replicando órganos humanos con una similitud a nivel submilimétrico. Lista de instancias de SCP-237-2 bajo custodia. 1. Fémina humana de 23 centímetros de alto ataviada con un traje de mucama francesa, sosteniendo una escoba de piso, no removible. 2. Fémina humana de 19 centímetros de alto en traje de baño. Tiene orejas felinas, una rota, cola, rota, y zarpas. 3. Fémina humana de 25 centímetros de alto en traje de motociclista de cuero con la cremallera abierta hasta su ombligo. Desaparecido el antebrazo izquierdo. 4. Varón humano de 27 centímetros de alto usando una armadura samurái. El rostro no posee rasgos. Se comunica escribiendo caracteres japoneses con su sable, no removible. 5. Infante humano de 20 centímetros de alto. Sin genitales. No ha mostrado habilidad del habla, pero usa el lenguaje de signos japonés de manera fluida. 6. Varón humano de 30 centímetros de alto con la piel arrancada y órganos visibles. Su cabeza está al revés, resultado de intentos de reparaciones. 7. Fémina humana adolescente de 22 centímetros de alto en traje de baño. Posee ojos estilo anime desproporcionadamente grandes, no funcionales. 8. Fémina humana de 24 centímetros de alto en traje de oficina. Permanentemente en posición sedente. 9. Pingüino emperador, Aptenodites forsteri, de 15 centímetros de altura. 10. Fémina humana de 22 centímetros de alto en traje de lolita gótica. Desaparecida su nuca. 11. Fémina humana de 21 centímetros de alto en traje de gimnasia. Sus pies no están terminados. 12. Fémina humana de 23 centímetros de alto en armadura samurái. 13. Insectoide antropomorfo de 12 centímetros de alto con sombrero de copa, ojos compuestos y 4 manos articuladas. Produce sonidos de habla frotando sus miembros. 14. Personaje de dibujos animados roedor antropomorfo de 10 centímetros de alto. Se ha desfigurado a sí mismo. 15. Criatura esquelética de 24 centímetros de alto. No concuerda con la estructura esquelética de ninguna especie conocida. 16. Humanoide demoníaco de 30 centímetros de alto. Brazo derecho sostenido con cinta adhesiva, brazo izquierdo faltante. Los perfiles psicológicos de las instancias de SCP-237-2 son similares a un grado estadísticamente improbable. Sin embargo, más que ser un indicador más fuerte de anomalía, esto se atribuye como resultado a su origen en común. Registro de adquisición. SCP-237-1 fue descubierto después de que colgara varios vídeos al sitio de intercambio de vídeos, eliminado. JP, en los que mostraba su anomalía. Un destacamento móvil fue desplegado a su residencia, donde fue puesto bajo custodia junto con las instancias de SCP-237-2. Extracto del registro de entrevista 237-411, QL. Sujeto de la entrevista:
SCP-237-2-9, Pingüino. No lo sé, quizá es porque no soy humano, bueno, humanoide, pero creo que tengo una perspectiva más clara que los demás. ¿Oh? Ellos aún esperan que él regrese por nosotros. Esperan que él nos rescate, que nos libere, que nos repare, todo eso. ¿Y tú no? Mira, lo amé tanto como el resto de ellos, pero nos has tenido aquí por, ¿cuánto? ¿3 años? 4, el siguiente mes. Cerca de 4 años. Y él no ha intentado nada. Ninguna redada, ninguna infiltración, nada. Y no puedo creer que él nos haya abandonado. Al principio creí que se debía a que él era tu prisionero. No puedo confirmar o negar eso. Doctor, sabemos que usted lo capturó. Vimos que lo trató ese primer día, antes de que nos capturó. Es solo que la mayoría de nosotros creemos que escapó de alguna manera. Y Oficina y Delgado creen que lo que usted capturó fue un señuelo. ¿Pero tú no crees eso? Oh, no. Yo deseo haber creído que él era lo bastante listo para hacer un señuelo. Pero él, bueno. Supongo que no era estúpido, de otra manera yo no sería inteligente, pero supongo que él era, nave. Ingenuo. Naive. Es del francés. El Dr. Gladstone hace referencia a la etimología de la palabra anterior. Ah, gracias. Ingenuo. Eso es lo que él era, sí. Y ahora él está muerto. ¿No es así? De nuevo, no puedo. ¿Puede confirmarlo o negarlo? Bien. Honestamente, aunque es la única explicación que tiene sentido. Nos deja vernos entre nosotros, pero a él no. Nos deja, a ellos, tener arcilla para resanarnos, pero tenemos que hacerlo nosotros en vez de que él lo haga. Está muerto. Yo espero que no haya sufrido. Yo no puedo comentar al respecto. Yo realmente lo lamento. ¿Tú entiendes? Sí. Así es. Honestamente, estamos probablemente mejor con usted que con él. ¿Cómo? Usted vio sus vídeos. Vio que tan rápido podía hacernos. Sí. Así que ¿por qué no hay más de nosotros? No lo. Había más de nosotros, pero él los deshizo. Él seguía aburriéndose de nosotros, o insatisfecho, desatisfecho. Creo que cualquier palabra queda bien. Él seguía desatisfecho con nosotros. Y cuando él se desatisfacía con uno de nosotros, él los empastaba en la goma, y entonces volvía a comenzar. Eso le pasó a Perro y a Payaso, y Monja, y Princesa, simplemente se fueron. ¿Te das cuenta de que Bebé es el tercer bebé? El primero era una niña, pero entonces él dijo que se sentía mal por poner tantos detalles en las partes de una bebé desnuda. Así que la remodeló e hizo un niño. Eso tampoco duró, misma razón. Finalmente él decidió que los bebés no necesitan género, y así quedó Bebé ahora. No tenía idea. Eso explica mucho. Gracias. Y entonces están sin cara y gótica y gimnasta. Si tan solo se hubiera tomado el tiempo extra para terminar de hacer sus detalles antes de darles vida, bueno, no puedo culparlo. Se desconoce la razón de la inserción de este detalle en el código fuente del original, aún así, se tradujo. ¿Por qué no? No, usted no entiende. Anteriormente, dije que no podía creer que nos abandonara. Lo dije literalmente, no puedo, así como no puedo culparlo. Ninguno de nosotros puede. Procedimientos especiales de contención. Los componentes recuperados de SCP-237-1 se han envuelto en plástico individualmente, y se almacenarán por separado. Redes láser se establecerán alrededor de cada componente para detectar cualquier signo incipiente de actividad. Las instancias individuales de SCP-237-2 se contendrán en celdas separadas proporcionalmente reducidas de contención humanoide, con interacción supervisada entre instancias de SCP-237-2, siendo permitida contingente en buen comportamiento. El personal supervisando la interacción entre instancias de SCP-237-2 requiere hablar fluidamente japonés. Todas las interacciones serán grabadas y filmadas.
Las instancias de SCP-237-2 periódicamente requerirán suministros de resina y arcilla con las cuales puedan reparar sus propios daños. Para desincentivar la autolesión y prevenir las aglomeraciones, estas solicitudes se cumplirán no más de un mes, y cualquier suministro no utilizado en la reparación del daño será removido. Bots de minería de datos estándar se han introducido en la infraestructura de las TIC de aplicación de la ley en la región de Kansai de Japón para mantener vigilancia de instancias no contenidas de SCP-237-2. Se han dispuesto bots de monitoreo de Internet estándar para mantener vigilancia de instancias no contenidas de SCP-237-2. Se han dispuesto bots de monitoreo de Internet estándar para observar sitios de intercambio de vídeos en busca de copias futuras de vídeos de SCP-237-1. Todas las copias de estos serán eliminadas vía protocolos prenda. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.